Electoral de Venezuela. Y lo vamos a hacer con Pedro Benítez, analista político e historiador. ¿Desde cuándo se vota en Venezuela universalmente, secreto y directo? Bueno, primero buenas tardes, Margarita, gracias por estar contigo acá. Bueno, la primera elección por voto universal directo y secreto en Venezuela se hizo en 1947. Ya en el siglo XIX, 1860, se hizo una reforma constitucional y se había establecido el voto universal, pero solamente en los siguientes 80 años solamente se ejerció en 2 ocasiones. Pero en la elección del año 47, en la que se eligió a Rómulo Gallegos, fue la primera vez que un voto universal en el que pudieron votar todos los ciudadanos. Antes las mujeres no tenían derecho al voto para elegir al presidente ni al Congreso. ¿Desde cuándo las mujeres tienen derecho al voto? Desde la Constitución de 1946. Bueno, de hecho hubo un estatuto electoral que se aprobó con el cual se convocó esa constituyente en la que las mujeres pudieron ejercer su derecho al voto. Por cierto, en Venezuela las mujeres tuvieron derecho al voto primero, esto parece ahora mentira, ¿no? Tuvieron derecho al voto primero que en Francia o en Suiza o la mayoría de los países de Europa occidental. De modo que fue uno de los primeros países del mundo que hicimos ese avance. Antes solamente podían votar los hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir, y en aquella Venezuela, bueno, la mayor parte de la población no sabía leer y escribir, de modo que votaba solamente una minoría. ¿Cuántas elecciones se han celebrado desde Rómulo Gallegos? Bajo esa modalidad de voto universal directo y secreto, contando esta, 16 elecciones. Y el Consejo Nacional Electoral antes era Consejo Supremo Electoral. Sí. ¿Y desde cuándo existe? Eso se creó en esa institución se creó en 1936 en el gobierno del general Eleazar López Contreras. Insisto en este punto porque la verdad es que en Venezuela siempre hemos tenido elecciones desde que se constituyó la República en 1811. Pasa que no todo el mundo tenía derecho al voto y los procesos electorales han cambiado. De modo que bajo el gobierno del general López Contreras y luego el general Isaías Medina Cañita, en Venezuela había elecciones, pero no para elegir al presidente, porque el presidente lo elegía el Congreso, pero se había elecciones municipales y de las asambleas legislativas. Entonces, para organizar, porque siempre habían disputas políticas, habían denuncias, para institucionalizar el proceso y que no lo organizara el gobierno, se creó un ente independiente, autónomo, profesional, que fue el Consejo Supremo Electoral, que fue la instancia que organizó todas las elecciones en el país hasta 1999, y ya con la Constitución vigente se creó entonces el Consejo Nacional Electoral tal como lo conocemos. El sistema era manual, ahora es manual. Automático, claro, completamente. Con el Consejo Nacional Electoral vino la automatización del proceso. A propósito de eso, permíteme la propaganda, este es un trabajo que se publicó hace poco. El compilador de este trabajo fue Juan Carlos Zapata, es un trabajo de la historia electoral de Venezuela. Aquí yo tuve también la oportunidad de escribir, pero aquí hay gente como el doctor Ramón Guillermo Veledo, Israel Camero, hay una entrevista muy buena a Eduardo Fernández, interesantísima. Espero que en próximos tiempos esta edición se pueda hacer en Venezuela y que se pueda difundir más. Y les decía que es muy interesante porque contiene una gran cantidad de material gráfico histórico sobre los procesos electorales en Venezuela. ¿Cómo eran los tarjetones y cómo son ahora? Tú me preguntabas, por ejemplo, sobre la primera elección que tuvimos en Venezuela por voto universal y secreto. Así era como, por ejemplo, así no sé si se puede ver la imagen. El Consejo Supremo Electoral del 47 promovía el voto. En ese momento, la forma en que la gente se informaba era a través de la prensa y de la radio. Eso va a cambiar ya en los 60, pero de manera más radical en los años 70, cuando en el 73 comienzan los canales a transmitir las elecciones. Y hacen ya... hay un material audiovisual, sería interesantísimo hacer un trabajo especial sobre eso, porque los grandes canales en Venezuela hacían unos operativos especiales y había unas coberturas. Seguimos haciéndolo. Lo siguen haciendo y por mucho tiempo, y debo decir que en esa época, al nivel no tenía nada que envidiar las elecciones en otras partes del mundo, incluso los países del primer mundo. Y bueno, y esta es la imagen del día siguiente, últimas noticias, del presidente Gallegos, que fue el primer presidente electo por voto universal, directo y secreto en Venezuela, lo que era lo que tú me preguntabas. Y como hoy es noticia, y me imagino que todos los que hemos ido a votar vimos el tarjetón electrónico, bueno, en Venezuela originalmente se votaba con estas tarjeticas. A la gente le daban unas tarjeticas, y entonces tú depositabas el voto por el partido, se votaba 2 veces
por el presidente y por el Congreso, senadores y diputados, eso se hacía el mismo día, luego eso fue cambiando, hubo creo que 3 elecciones con la modalidad de tarjetas electorales, ¿no? Así se distribuían, y luego ya en la campaña del 73 aparecen los famosos tarjetones, ¿no? ¿Y los escrutinios eran en una pizarra? Eran en una pizarra, eran manuales como se hace todavía hoy en día en la mayor parte del mundo. Luego ya en este siglo se da el salto tecnológico y pasamos de votar en tarjetones al voto electrónico. Todavía hay un voto manual en Venezuela, todavía existe porque no se ha difundido totalmente por todo el país. Siempre va a haber alguna forma de voto manual, sobre todo cuando hay fallas eléctricas, coberturas logísticas, etcétera, pero tengo entendido que ya más del 90 y el 95% de las mesas electorales en Venezuela se hacen con voto electrónico, pero inspirado en los tarjetones, básicamente el mismo diseño. Tú recordarás, no te quiero aquí sacarle daño, pero unos tarjetones gigantescos, enormes, con una gran cantidad de partidos y era una sábana. Y se seguía votando, habían 2 tarjetas, la tarjeta grande para el presidente y la tarjeta pequeña, con lo que se hacían muchos chistes, y mucha gente, no todo el mundo, pero mucha gente cruzaba el voto, ¿no? Gente que votaba por el partido AD o el partido COPEI, o le daba el voto pequeño al Partido Comunista. Pero por lo general el voto del presidente arrastraba el voto legislativo, el voto del Congreso. Eso a partir del año 89 empezó a cambiar, porque entonces empezamos con las elecciones ya de tipo regional, se empezó a elegir a gobernadores y alcaldes, se empezaron a elegir los concejales por nombre y apellido, se separaron las elecciones de concejales de elecciones nacionales, entonces los procesos empezaron a ser más complicados. En el año 98, por ejemplo, tuvimos una mega elección, que ustedes aquí tuvieron una cobertura especial, fueron elecciones muy enredadas, porque ese año coincidía elección de presidente, elección del Congreso, gobernadores, alcaldes, concejales, fueron unas mega elecciones. Luego en el año 2000 se repitió también una mega elección, y ya de ahí en adelante se han separado las elecciones de los regionales y parlamentarias y presidenciales, que es la que hemos vivido la mayor parte del periodo bajo la Constitución del 99. Vamos a hablar sobre las campañas electorales. Ajá. ¿Qué diferencia hay entre las campañas electorales de ahora y las de antes? Entiendo que antes eran muy alegres, pegaban mucho los jingles, sí, claro, de los candidatos. Explíquenos eso, cuéntenos esa historia. Bueno, esa es una historia bien interesante, porque digamos que con la elección del año 47, que fue la primera elección por esta modalidad de voto universal, secreto y directo, hubo una campaña como la conocemos hoy en día, no con por supuesto con las limitaciones de la época, pero era el candidato que recorría todo el país, hacía un discurso, la tarima, ¿no? Repartir papelitos. Era muy importante la prensa y muy importante la radio. La voz de los candidatos era un capital político fundamental. De hecho, Rómulo Gallego, nuestro gran novelista, tenía una voz atronadora, una voz de locutor, muy atractiva. La capacidad de comunicarse por la voz lo ayudaba mucho. Rómulo Betancourt, que es un político y también ganó la elección del 58, no lo ayudaba mucho la voz, tenía una voz chillona. Eso empezó a cambiar a partir de la campaña del 63. Ya aparece la televisión, entonces la televisión empieza a marcar ya más importante la imagen de los candidatos, pero yo diría que el salto definitivo en ese sentido fue en 1973, la campaña que ganó Carlos Andrés Pérez, su primera campaña contra Lorenzo Fernández, que era el candidato del gobierno, el candidato de COPEI. Bueno, que esa fue una campaña de la que todavía hoy en día se habla, fue la primera que se trajeron expertos electorales al país, que se le ponía un jingle se hacían audiovisuales para la televisión, para el cine, la gente iba al cine a ver una película y los 10 primeros minutos veías las propagandas completas de todos los candidatos, de modo que se hacía un gran esfuerzo de trabajo de producción televisiva, porque la elección fue fundamental en esa elección. Chelique Saravia pasó a la historia porque le hizo la canción a la campaña ganadora, a la de Carlos Andrés Pérez. Pero también la campaña de COPEI fue muy buena. En el caso de Caracas fue una elección, digamos, en un ambiente muy deportivo, ¿no? De sana competencia, ¿no? En ese momento la elección estaba polarizada entre AD y COPEI.
los copellanos se instalaron en Plaza Venezuela y tenían una rueda gigantesca, los AECO se instalaron en Altamira, fue una campaña muy larga, duró varios meses y bueno, y había caravanas por toda la ciudad y por todo el país, de modo que fue una campaña muy divertida, de la que se aprendió mucho y que, bueno, dio un salto importantísimo. Los que planificaron esa campaña se basaron en un libro que se publicó en Estados Unidos en el año 68, ¿Cómo se hace un presidente?, que fue la campaña que llevó a la presidencia a Richard Nixon. Él había sido candidato contra Kennedy en el año 60. Se contrataban asesores externos. Sí, que vinieron al país. Bueno, Nixon había sido candidato contra Kennedy en el año 60, hubo un famoso debate donde Kennedy le ganó por la imagen. Se dice que la gente que vio el debate por televisión dijo que Kennedy había ganado, y los que lo escucharon por la radio pensaban que había ganado Nixon. Como Kennedy gana esa elección, bueno, quedó evidente el impacto que tenía la televisión. Entonces, en el 68, Nixon cambia su estrategia y hace una campaña básicamente para la televisión. Y bueno, digamos que esas técnicas se empezaron a aplicar en Venezuela a partir de 1973. Bueno, vienen asesores de imagen, se le cambia la imagen a los candidatos. En ese sentido, lo que se hizo con la figura de Carlos Andrés Pérez, bueno, se ha estudiado muchísimo, ¿no? Ese hombre sí camina. Ese hombre sí camina, va de frente y a la cara. Y luego viene la campaña del 78, que también fue una campaña muy interesante, de la que se puede aprender mucho, en la que el candidato, en este caso de oposición, era Luis Herrera, y le ganó al candidato al gobierno, que era Luis Peñarúa Ordaz. Y una cosa que se puso de moda fueron los refranes presidenciales, los refranes del candidato, en lo que el expresidente Herrera tenía una gran habilidad y le permitió conectar con una muy buena parte del país. Y sobre esa figura bonachona de él, bueno, se construyó toda esa elección que finalmente le dio la victoria. ¿El eslogan de los candidatos? Bueno, hay varios. Por ejemplo, en la del 58, el eslogan que pegó mucho fue el de Betancur y AD, contra el miedo vota blanco. En el 63 hubo varios eslogans. Yo te mencionaba en el programa anterior que uno que pegó muchísimo fue el de Jovito Villalba, llamando a votar. El 68 fue muy importante, a favor del cambio de Rafael Caldera. Esa es probablemente la elección en términos históricos y políticos más importante para el país, porque fue la primera vez que en una elección de esta modalidad, un líder opositor ganó una elección, se le reconoció y hubo un traspaso. Eso nunca había ocurrido en Venezuela, por eso esa elección fue tan importante. Y a partir de ahí, bueno, se hizo una costumbre de que Venezuela tuviera elecciones pacíficas, tranquilas, muy alegres, como somos nosotros, ¿no? Que es lo que ha marcado la vida política, la mayor parte de la vida política venezolana, de la que se puede aprender tanto. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Lamentablemente, Margarita. Nos acompañó Pedro Benítez, analista político e historiador. Y ahora, de nuevo,